Muy buen día a todas las personas que nos hacen favor de escucharnos. Bueno, pues como ustedes saben, esta reforma la traíamos arrastrando desde noviembre del año pasado. Vinieron una serie de proyectos de reforma con muy pocos cambios, la verdad, así nos lo anticipó el señor procurador don Carlos Romero desde una junta que tuvimos con él el día que se presentó. Nos dijo muy difícilmente va a haber cambios. Sí hubo algunos, pero en esencia pues es lo que presentó el presidente de la República desde el mes de noviembre del año pasado. Bueno, pues finalmente, después de mucha tensión, se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto el día 23 de abril del 2021. Y bueno, en nuestra agenda, bueno, vamos a tratar en general la vigencia, vamos a tratar también la prohibición de la subcontratación, las consecuencias fiscales, penales, la sustitución patronal que es tan importante, qué pasa con la prima del seguro de riesgos de trabajo. Y bueno, pues evidentemente el tema, uno de los temas muy importantes por los cuales se tenía la subcontratación, evidentemente el reparto de utilidades, ¿verdad? Entonces, el decreto señala con toda claridad que entra en vigor al día siguiente de su publicación. Esto quiere decir que la ley está ya en vigor, en vigencia, el 24 de abril, aunque no lo crean, sábado 24 de abril del 2021, ya tenemos vigente esta ley. Sin embargo, hace una excepción muy clara porque deja los artículos 4, 5 y 6 del decreto, no nos confundamos con los transitorios, del decreto mismo, del cuerpo del decreto, los pone hasta el día 1 de agosto, con lo cual la parte fiscal que nos ha puesto a todos muy nerviosos, no está en vigor. Tenemos lo que jurídicamente se llama una vacatio legis, y toda esta parte del Código Fiscal de la Federación, o sea, todas las sanciones que pudieran provenir del Código Fiscal de la Federación, la no deducción del impuesto sobre la renta o el no acreditamiento del IVA, no están vigentes. Con lo cual, bueno, pues nos ha dado un poquito de calma, de paz. Esta sí es un vacatio legis como tal. Y bueno, después vienen los artículos transitorios, que es importante siempre entenderlos, y sobre todo en esta reforma que, bueno, de sopetón no podríamos cumplir con todas sus obligaciones. Y lo primero es que a la Secretaría del Trabajo le da 30 días naturales para expedir los lineamientos, las disposiciones de carácter general. Es importante señalar que ya por ahí están corriendo, aunque sea un poquito en forma extraoficial, estas disposiciones de carácter general. Y bueno, nos deja un poquito más complicadas las cosas, porque al definir uno de los puntos esenciales, que lo vamos a ver en unos minutos, que es la prestación de servicios especializados u obras especializadas, lo deja un poquito más cerrado, porque dice que tendremos que acreditar primero el objeto social de la contratista que verdaderamente pueda prestar esos servicios especializados, y en segundo lugar señala que esos servicios especializados tendrán que tener una base en la capacitación, en los equipos que se tienen, en la capacidad previa del contratista para poder dar efectivamente esos servicios especializados. Bueno, una de las partes importantes y que mucha gente entró en duda, porque sí algunas otras firmas de abogados han dicho que con toda claridad ya está en vigor
toda la ley, que solamente se dejaron estos 90 días que ahorita vamos a revisar, que solamente se dejaron para cumplir ciertas obligaciones. Y nosotros en la firma, pues digo, tenemos 50 abogados, hemos hecho análisis muy profundos y pensamos que los artículos transitorios se deben de leer en forma conjunta, en forma concatenada. Y bueno, si la ley está dando 90 días naturales para obtener el registro, 90 días naturales para poder llevar a cabo una sustitución patronal, 90 días para poder modificar los registros ante el IMSS, pues desde nuestro punto de vista, si bien no es una vacatio legis, porque sí parte de la reforma ya está en vigor, sí tenemos el plazo, y eso es lo importante jurídicamente, un plazo es para poder dar cumplimiento a una obligación. Tengo hasta 90 días. Además, digo, justo sea decirlo, que de las pláticas que se tuvieron y que tuvimos con la secretaria del Trabajo y con el señor procurador, don Carlos Romero, pues fueron muy claros, muy contundentes con nosotros en decirnos, en 90 días naturales nadie los va a inspeccionar, no va a haber auditorías fiscales y esténse con calma para que puedan pues hacer toda una reestructuración que ahorita pues la vamos a platicar, la vamos a ir mencionando. Entonces, bajo esa promesa de la propia Secretaría del Trabajo, de la Procuraduría Fiscal, pues nosotros creemos y le decimos a nuestros clientes, tenemos 90 días que se van a ir rapidísimo para todo lo que se tiene que hacer y se tiene que reestructurar, pero primer plazo, dentro de los 90 días naturales, y aquí es importante que se entienda, posteriores a que la Secretaría del Trabajo emita oficialmente en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos generales, esto es, si la Secretaría del Trabajo tiene hasta el más o menos 23 de mayo para expedir los lineamientos, pues después de ahí empezarán los 90 días para la primera obligación, que los contratistas se registren ante la Secretaría del Trabajo. Aquí es muy importante que entendamos, no se registra el contratante, no se registra el contrato, se registra el contratista que va a dar servicios especializados u obras especializadas y tendrá que acreditarlo ante la Secretaría. Mucho de lo que estamos viendo y de lo que ya vienen en los lineamientos y lo platicado es que esencialmente los contratistas deberán acreditar su correcto pago al Seguro Social, al Infonavit, a los impuestos. Ese va a ser una de las lupas importantes, además de que la Secretaría, bueno, pues va a revisar que ese contratista en su objeto social tenga verdaderamente la capacidad de dar esos servicios u obras especializadas y también, muy importante, que tenga alguna capacidad, que tenga los permisos, las autorizaciones. Voy a poner un ejemplo, a lo mejor una empresa transportista que tenga claramente su permiso federal de transporte público y eso es lo que nos van a exigir, ¿no? Otro de los segundos plazos importantes de los 90 días es el de poder llevar a cabo una sustitución patronal sin la transmisión de bienes esenciales de la producción. De toda la vida, la sustitución patronal, sobre todo más claramente regulada en la Ley del Seguro Social, ha exigido que para que haya sustitución patronal debe de haber la transmisión esencial de los bienes de la producción. Pero ahora, como lo vamos a ver en unos instantes, el artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo ya va a exigir también claramente que haya esa transmisión de los bienes esenciales de la producción. Sin embargo, aquí tenemos una excepción.
dentro de los primeros 90 días, vamos a tener la oportunidad de llevar a cabo una sustitución patronal sin cumplir con el requisito de pasar bienes esenciales de la producción. Esto es muy importante porque para nosotros queda claro que si una de las obligaciones que más se podrían producir, que es la transmisión de los trabajadores, el cambio de los trabajadores, tenemos 90 días claramente para cumplir, para poder pensar si muevo a los trabajadores, si los reestructuro en otra empresa. Tenemos claramente esta oportunidad de donde nosotros nos sentimos con confianza que hay los 90 días para poder llevar a cabo la reestructura que necesitemos, la sustitución patronal que requiramos o dejar las cosas como están después de un análisis muy importante. Bueno, ¿cuál es el fondo de la reforma? Y aquí es muy importante comentárselos. Se prohíbe la subcontratación de personal. Entiendas esto cuando una persona física o moral pone a disposición de otro trabajadores en beneficio de otro. Muy importante señalarles, la figura del intermediario como lo tuvimos, que lo tuvimos desde la ley de 1931, ratificada en la ley de 1970, que era esto exactamente, el que una persona física o moral pusiera a disposición trabajadores en beneficio de otra y que la responsabilidad patronal se hacía patrón al intermediario cuando éste tenía elementos propios y suficientes, cuando podía cumplir con las obligaciones laborales. De no hacerlo así, el beneficiario era un obligado solidario, o sea, tenía que cumplir con las obligaciones que no cumplía el intermediario. En nuestra forma de ver, esa intermediación, esa figura importantísima, era muy protectora de los trabajadores y, sin embargo, al eliminarla, pues están dejando de alguna manera a los trabajadores desprotegidos, porque ya no va a ser el intermediario el obligado, increíblemente ahora va a ser el beneficiario de los servicios, lo cual nos parece un retroceso en contra de los trabajadores, el que se haya desaparecido como tal una figura de la intermediación, que además, dicho sea de paso, fue cuño del derecho laboral mexicano, lo mandamos a toda América Latina y ahora en esta pues absurda reforma queda prohibida, o no queda prohibida, se elimina una figura importantísima de nuestro derecho laboral mexicano. Entonces, clarito, queda prohibida la subcontratación y se derogan los artículos 15A, B, C y D que aparecieron en el año del 2012, que de nuestra forma de ver protegían bastante a los trabajadores, que ustedes recordarán que tenía 3 requisitos: el requisito de que no todas las actividades estuvieran en subcontratación, segundo, que fueran servicios u obras especializadas, y tercero, que no hubiera 2 actividades iguales entre contratista y contratante. Desaparecen estos artículos, a nosotros francamente nos parece regresivo también en contra de los trabajadores, porque en mi opinión la única norma en México que medio pensábamos que decía que no podía haber empresas sin trabajadores era el primer requisito del 15A. Ahora pues desaparece y, señores, pues en mi concepto esa obligación desaparece y siempre podrá haber empresas y sociedades sin trabajadores. Pensemos en las empresas tenedoras de acciones, en las inmobiliarias, en algunas financieras que verdaderamente no requieren de trabajadores. No hay una norma en la ley, y revísenla ustedes, que diga que toda empresa tiene que tener trabajadores. No existe esa norma en nuestra ley. Bueno, paso a decir y se me fue.
Importante, las multas, si las empresas hacen la subcontratación de personal y no cumplen con los artículos que vamos a ver, las multas están carísimas. Imagínense 50,000 UMAS, es una multa exorbitante, es una multa fuera de lo común, pero bueno, ni modo. Los servicios y obras especializadas. ¿Qué permite la ley? ¿A qué ventana nos abre la ley? Que podemos dar servicios u obras especializadas, y aquí muy importante, que no caigan en el objeto social principal de la contratante ni en su actividad económica preponderante. ¿A qué nos referimos aquí? Pues el objeto social, queridos amigos, no es el que traen todos los estatutos de las sociedades, que ponen 3 hojas de objeto social y que algunas hasta pueden vender churros siendo financieras. Tenemos que fijarnos en cuál es verdaderamente el objeto principal. Para hacer ese análisis, bueno, pues tenemos que revisar cuál es la actividad real de la empresa. En segundo lugar, tenemos que ir a revisar el aviso que dimos al SAT como actividad preponderante, el aviso que le dimos al propio Seguro Social como actividad preponderante, y claro, tenemos que hacer un análisis de alguna manera económico, financiero, porque el Código Fiscal de la Federación dice que con toda claridad en su reglamento que la actividad preponderante será de aquella donde recibimos la mayor parte de nuestros ingresos. Entonces, ahí viene el análisis, y pongo un ejemplo muy sencillo: una empresa minera, normalmente su objeto social principal, su actividad económica preponderante es la extracción de minerales y su venta. Por lo tanto, todas otras actividades conexas, como el preparar la mina, que llegue un tercero con equipos muy sofisticados y prepare la mina, el mantenimiento, el transporte, son actividades conexas. Se pueden hacer contratos de servicios especializados u obras especializadas que no caigan en el objeto principal de la contratante. Entonces, aquí, queridos amigos, viene un trabajo muy importante que ya deben de empezar a hacer ahora, porque los 90 días se van a ir rapidísimo. Hay que analizar el objeto social de contratante y contratista. Hay que ver que no caiga en la actividad preponderante del contratante, y definitivamente hay que revisar los contratos entre las partes, porque deben, en su caso, ser servicios especializados. Y aquí algo muy importante que lo detona toda y cuándo lo voy a tener que registrar o cuándo verdaderamente me aplica la ley. Cuando estos servicios u obras especializadas impliquen la subcontratación de personal. ¿Qué quiere decir esto? Que los trabajadores de la contratista van a ir hacia la contratante, van a recibir órdenes de la contratante, se van a involucrar con la contratante, los va a capacitar la contratante. No todo contrato cae en este registro. Todos los contratos mercantiles, puramente mercantiles, de compraventa, de servicios en donde nada del personal de la contratista se involucra con la contratante, no son sujetos a este régimen, ni son sujetos a registro, ni el contratante debe registrarse ante la Secretaría. Entonces, que nos quede muy claro. Otro de los aspectos importantes de la reforma es que se permiten los servicios compartidos, las obras o servicios compartidos. Y aquí está muy interesante, porque, bueno, muchos de los diálogos que se tuvieron con las autoridades era decir, oye, yo tengo en mi grupo una empresa y una serie de empleados que le prestan servicio a 5 o 6 empresas.
el abogado, el financiero, el área de recursos humanos. Todas esas son servicios compartidos, son lo que los americanos le llaman el share services, share compound services. Entonces, ante esta situación, tenemos que ser muy claros que se debe de tomar en cuenta la definición que da la ley del mercado de valores. ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa, las empresas a las que se les dé el servicio y la propia empresa de servicios compartidos deben de tener participación accionaria mezclada. Quiere decir que tengan socios, accionistas que formen parte del grupo. Y aquí pues vamos a tener que abrevar a esta ley del mercado de valores, pero ayuda mucho porque ya vamos a poder tener una empresa donde pongamos servicios comunes como la venta, como la promotoría, como la dirección de finanzas, y se le da servicio a unas 5 o 6 empresas del mismo grupo, pero hay que tomar en cuenta esta cuestión accionaria. Bueno, ¿cuáles son los efectos fiscales y que nos han preocupado muy fuerte? Evidentemente, se reforma este artículo 15D y dice que no van a tener efectos fiscales la deducción del impuesto sobre la renta ni el acreditamiento del IVA si no se cumple cabalmente y con toda su expresa legalidad con que sea un servicio u obra especializada, un contrato, y que no se caiga en el objeto social ni actividad preponderante de la contratante. Esto es muy importante porque si no vamos a perder la deducción del ISR, vamos a pedir el acreditamiento del IVA y bueno, además nos podemos, como lo vamos a ver un poquito más adelante, podemos caer hasta en cuestiones penales. Por eso es muy importante que veamos y hagamos este análisis, pero fíjense, y aquí llamo su atención, el 15D da el marco perfecto. Dice, por los pagos realizados por concepto de subcontratación de personal. Todo se enmarca en que sea subcontratación de personal. Repito, si los trabajadores de la contratista no van hacia la contratante, no se mezclan, no reciben órdenes, no hay subordinación, no estamos frente a un contrato de esta naturaleza y que sea registrable, lo cual, repito, estas consecuencias fiscales todavía no están en vigor. Estos artículos entran en vigor hasta el 1 de agosto de este año, pero pues se nos va a ir rapidísimo los tiempos. Bueno, pues aquí viene una parte muy complicada, porque bueno, podemos caer en el delito de defraudación fiscal si hacemos simulación, si simulamos servicios especializados u obras especializadas. Hay que tener mucho cuidado, tiene claras y graves sanciones. A mí, en lo particular, me parece exagerado, porque bueno, muchísimas empresas de subcontratación, de tercerización, dan empleo al país, pagan su seguro social, pagan su Infonavit, y me parece que la reforma es exagerada en cuanto a que castiga a miles de empresas. Las empresas de tercerización dan aproximadamente 4 millones o más de empleos formales y que están en grave riesgo de perderse. Me parece que al presidente de la República lo fueron a engañar con el canto de las sirenas de que esto va a generar empleo. No es cierto, cuando más hará un paso de los que están ahora en subcontratación hacia otras empresas, pero la realidad de las cosas es que en el camino se van a perder muchas empresas. Muchas empresas, el pequeño y mediano empresario sobrevive porque puede usar una empresa de tercerización, no está preocupado por hacer la nómina, porque le lleven los recursos humanos, está enfocado en su objeto social principal.
Y entonces el hecho de que se prohíba esta actividad, pues le va a hacer mucho daño a muchos empresarios, pequeños, medianos, incluso a grandes, porque grandes corporaciones americanas, extranjeras, pues le salen desde su matriz con el cuento del headcount, que ya no pueden contratar una persona más, y usan estos servicios que pagan todos sus impuestos, que pagan su IMSS, y entonces, pues la verdad, en nuestra opinión, se violan los artículos primero, 5 constitucional, 14 constitucional, el 123 constitucional, se viola también claramente el TEMEC, que señala que no se pueden cambiar las normas laborales sin tomar opinión de la otra, máxime que muchas empresas americanas usan el esquema de subcontratación para abrir sus plantas en México, para seguir operando. Entonces nos parece que hay una violación clara al TEMEC, al convenio 188 de la OIT y sobre todo a los convenios de San José de Costa Rica y su protocolo de San Salvador, que hablan de la libertad de trabajo. Nos parece francamente exagerado y que a personas que dan trabajo, que cumplen, pues las vayan a acusar de defraudación fiscal. Pero ojo, ahí viene lo importante de lo que vamos a tener que ser muy cuidadosos en nuestro análisis y cómo reestructuremos nuestra empresa. Como ustedes lo saben y ya lo comenté en líneas arriba, se reforma el artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo para agregarle ahora sí que junto con la sustitución patronal tiene que haber la transmisión de los activos de los activos esenciales de la producción, cosa que ya tenía la Ley del Seguro Social, ahora lo retoma la Ley Federal del Trabajo. También me parece que en perjuicio de los trabajadores, porque antes, pues, con mucha facilidad hacíamos una sustitución patronal y con una simple carta ayudaba a los trabajadores, pero además es absurdo, porque hoy por hoy, si yo cambio a un trabajador de empresa y no le doy la carta, no le digo que es sustitución patronal, la sustitución patronal de la ley era una protección al trabajador, por eso no se exigía la transmisión de bienes, porque los patrones no siempre transmitían bienes, cambiaban al trabajador de patrón y el trabajador con la sustitución patronal tenía la cobertura de todos sus derechos, desde su antigüedad, sus prestaciones, su salario. Verdaderamente, a veces se hacen las reformas sin medir. Esta es una reforma que, perdón que lo diga, es regresiva en contra incluso de los trabajadores, pero también de los patrones, porque le quitan toda flexibilidad y competitividad al país, que lo exige el artículo 25 constitucional. Bueno, otra de las cosas que vamos a tener que llevar a cabo y que es muy importante es, y recuerden ustedes que algunas empresas, sobre todo las tercerizadoras, lograron tener un multiregistro. Esto quiere decir que dentro de su registro patronal tenían a las clases 1, 2, 3, 4 y 5, y con eso, bueno, podían operar con mucha flexibilidad. El decreto ahora ya va a prohibir el multiregistro, ya no va a haber multiregistro, y le dan 90 días a las empresas para que se escoja a cuál prima van a caer, a qué clase van a caer. Aquí pues va a venir una cosa interesante, porque el criterio del Seguro Social es que te vas a la clase donde tengas mayor riesgo, pero todo este decreto habla de actividad preponderante. Muchas veces el Seguro Social pretende que si tengo 100 trabajadores administrativos que son clase 1
y de repente por ahí tengo 2 choferes que pudieran ser clase 3, dice, no, tú te tienes que ir a la clase 3. Eso, en nuestra opinión, no debe ser. Se tiene que tomar en cuenta la actividad preponderante y esto será a dónde tengo más trabajadores. Pero aquí, pues sí, las empresas que lograron obtener un multiregistro ahora van a tener que escoger a qué clase se quedan. Nuestra opinión es donde haya más trabajadores, pero bueno, el Seguro Social tiene un criterio diferente, hay que evaluarlo bien. A veces podremos tener a lo mejor a la empresa que da los servicios compartidos en clase 1 y si ahí teníamos otros trabajadores, pues a lo mejor los vamos a tener que mandar a las empresas productivas. Es un análisis que hay que tomar en cuenta porque ustedes recuérdense que cuando una empresa por primera vez se registra ante el instituto, queda en la media de la clase. Y aquí el artículo, aquí la reforma está permitiendo que se pueda tomar la prima de riesgo que tenían los trabajadores. Y voy a poner un ejemplo del clásico de las empresas de insourcing, donde teníamos a los trabajadores, los teníamos en clase 3, en la mínima, ya por el trabajo bien hecho de recursos humanos, en la clase mínima. Nos está permitiendo la reforma que si los voy a pasar a la empresa operadora, que nunca había estado inscrita al IMSS, que se va a inscribir por primera vez, nos está permitiendo la reforma que en lugar de irnos a la media de la clase, nos quedemos en la parte baja de la clase. Lo cual, bueno, pues nos ayuda, o bien que tomemos la prima de riesgo que traía la empresa donde estaban los trabajadores. Es otro análisis muy importante que vamos a tener que hacer. Entonces, como ustedes ven, toda esta parnafelaria reforma va a implicar un análisis muy fuerte de qué servicios y obras tengo, cómo los estoy dando, si existe subordinación entre los trabajadores del contratista y la contratante. O sea, hay que hacer todo el análisis de objetos sociales, actividad preponderante, modificar los contratos si es necesario para que queden por obras o servicios especializados y muy importante, si tiene que registrarse la contratista. Yo le hemos estado diciendo a los clientes, en caso de duda, exígele al contratista que se registre. ¿Por qué? No vamos a poner en riesgo la deducibilidad del impuesto sobre la renta, no vamos a poner en riesgo el poder tomar el IVA y mucho menos vamos a caer en una defraudación fiscal. Entonces, pues una recomendación después de todo este análisis es decir, que la contratista se registre. Aquí es muy importante que les hagamos notar que existen 2 registros, no nos vayamos a confundir. Un registro es el contratista que se tiene que registrar en los 90 días posteriores a que la Secretaría del Trabajo saque los lineamientos, se tienen que registrar. Y la otra es que tengo que registrar el contrato ante el Seguro Social. Si ya me registré ante STPS, pues voy a tener que registrar el contrato ante el Seguro Social con la burocracia gigantesca de que cada 4 meses tengo que estar avisando pues las altas, bajas de trabajadores, cambios en el contrato. Pero bueno, parece ser que entre más trabas se le ponga al empleo en este país, estamos más contentos. Bueno, finalmente, como todos ustedes saben, mucho de la subcontratación pues provenía de poder regular el PTU. El PTU, que bueno, fue fijado en México hace 35 años por la tercera comisión para la fijación del PTU, fijó el 10%,
Y bueno, es increíble que ahora en septiembre del 2020 que se reunió la comisión haya vuelto a poner el 10%. Las condiciones económicas de México han variado sustancialmente y solo les pongo un ejemplo. Hace 35 años, cuando se puso el 10%, la inflación era del 70%. Los CETES pagaban el 75%. Hoy que tenemos una inflación cercana al 4%, que los CETES pagan aproximadamente un 5.3%, es inaudito, es exorbitante que se pague el 10% de la utilidad. Pero bueno, como se sabía que iba a haber un gran reclamo por esto, y se hubo, pues se fijaron dos límites. Se fija un límite de 3 meses del salario del trabajador. ¿Esto qué quiere decir? Voy a tomar mi PTU, mi 10% exorbitante PTU, y voy a calcular 3 meses de salario del trabajador. Los pago. Lo que sobra es para el patrón. No va a operar la norma que dice que la utilidad no pagada en un ejercicio se pasa al siguiente. Voy a poder, después de pagar los 3 meses, quedarme con eso. El otro límite, y que se hizo para las empresas que son grandes pagadoras de PTU, es el promedio de los 3 últimos años. Aquí es importante señalar que vamos a tomar el límite que le resulte más favorable al trabajador. Hemos hecho análisis profundo sobre esta norma, pensamos que está en vigor, pensamos que ya está totalmente en vigor, porque la norma, todo el decreto entró en vigor el 24 de abril, pensamos que hay empresas que si les conviene, pues pueden tomar ya estos límites. Hay que platicarlo, hay que verlo, pues los sindicatos no les gusta mucho esto de que les hayan limitado, pero bueno, en nuestro concepto esta norma está en vigor, ninguno de los artículos de transitorios le hace excepción, y es para el pago porque no está afectando cómo formulo el PTU. Claro que estamos pagando la participación de utilidades del 2020, que bueno, después de esta horrible pandemia de COVID, pues no creo que haya muchos PTUs, pero bueno, en nuestro concepto esta norma está vigente. Y bueno, pues ya espero no haberlos aburrido demasiado, quedo a las órdenes por si hay alguna pregunta, jitomatazo, chiflidos o lo que ustedes consideren conveniente. No, muchísimas gracias, Ricardo. En verdad, espectacular toda la información que nos pudiste dar de todo lo que es el outsourcing. Tenemos inundado el chat de preguntas. Nos queda un poquito de tiempo, así que vamos a tratar en lo posible de responder la mayoría. Así que voy con una al azar. Si al momento de cambiar a los colaboradores a la nueva empresa, estos perciben un salario inferior derivado de la aplicación de impuestos, IMSS e impuestos sobre la renta, ¿esto es legal o puede generar problemas contractuales? Bueno, pues definitivamente al mover a los trabajadores y sobre todo si se hace por la vía de la sustitución patronal, que tenemos estos 90 días, pues nosotros tenemos que mover al trabajador con el salario base que tiene. Eso vamos a tener que respetar su salario. Si por un efecto fiscal o de la aplicación de las normas de seguridad social, pues ni modo, se reduce ese salario, técnicamente no estoy reduciendo el salario. Yo lo estoy pasando, vamos a suponer que el trabajador bajo la empresa de subcontratación ganaba 300 pesos, yo lo paso a la otra empresa, la operadora, con 300 pesos, pero resulta que del cálculo de impuestos y del seguro social son mayores, pues ni modo. Ahora, ojo, muchas empresas estaban utilizando desgraciadamente este esquema de subcontratación para pagar menos impuestos sobre la renta, menos PTU,
Ilegalmente dividían el ingreso en una parte como salario, otra como honorarios, y pues eso es ilegal. Y entonces, pues el trabajador tiene derecho a que se le pase con su salario completo, correcto. Claro, ya si negocian con el trabajador o con el sindicato es diferente, pero pues, el trabajador siempre podrá demandar su diferencia. Súper. Vamos con otra pregunta entonces. Una sencilla. Entonces, lo que se tiene que registrar ante la STPS son las empresas de outsourcing. Lo que se tiene que registrar es la empresa contratista. Clarito, el outsourcing está prohibido, la subcontratación está prohibida. Ya no puede haber un objeto de contrato que diga, te mando personal, contrata secretarias, contrata obreros. Eso ya está prohibido por la ley. Lo único que podemos contratar son servicios u obras especializadas que no caigan en el objeto principal o actividad económica preponderante del contratante. Entonces, quien se va a tener que registrar es el contratista, siempre y cuando brinde servicios especializados y siempre y cuando pueda acreditar que puede brindar esos servicios especializados. Ya no, las empresas de outsourcing, si quieren seguir viviendo, van a tener que ahora dar servicios especializados. Técnicamente diríamos, pues sí, la que se va a registrar es el outsourcing, siempre y cuando cumpla con un servicio especializado. Ok, súper. ¿Qué pasaría con los salarios que son híbridos? Es decir, que una parte está declarada en el IMSS y la otra por fuera. Eso es ilegal. Eso qué bueno que la reforma lo quite, porque eso sí es defraudación fiscal, es defraudación al impuesto sobre la renta, es defraudación al IVA, no se paga el seguro social completo, eso es ilegal. Y era ilegal no solo en esta reforma, fue ilegal siempre. Pero hoy, con esta reforma, pues va a ser más claro, porque van a ir a ver que haya el servicio especializado. Todas esas estructuras son fraudulentas, son simuladas, hay que evitarlas. Si les caen, y ya vimos ahí, es defraudación fiscal, se van a ir a la cárcel. Eso es ilegal y quítenselo de la mente y aprovechen para limpiarse, porque eso siempre ha sido un fraude fiscal, un fraude al seguro social, un fraude al trabajador. Eso es ilegal. Ok. Otra pregunta de David. Doctor, ¿sigue operando el procedimiento de cálculo de días trabajados y montos por percepción para obtener el factor de aplicación? Totalmente. Ahora vamos a tener como dos vías. En primer lugar, ya que tengo mi PTU, tengo que ver ese PTU, cuánto le toca a cada trabajador, primero por este procedimiento de calcular días y elaborados y salarios percibidos, y ya después de que tenga ese número, ese número si excede los 3 meses de salario o el promedio de los 3 últimos años, voy a poder aplicar el promedio. Pero sí sigue totalmente el mismo esquema de repartición de PTU. Ok. Otra pregunta de William Medina. ¿Hasta qué tiempo los trabajadores deberían esperar para que las empresas regularicen las cuotas de seguridad social ante el IMSS? Pues mira, debe de ser ya. Debo de entender que me está diciendo cuándo debo de empezar a pagar bien el IMSS, pues desde ya, porque el IMSS hay que pagarlo ya sobre el salario base de cotización. Otra cosa es las primas de riesgo de trabajo. Aquí, como ya lo dije, la ley está dando una pequeña oportunidad a que si
paso a los trabajadores de la empresa de servicios, a la operativa, que se registra por primera vez, me van a dar la oportunidad de jalar la prima que traían los trabajadores si es una prima baja. O me van a permitir que en lugar de irme al medio de la clase me vaya a la baja. Entonces hay que utilizar estas oportunidades que nos está dando la ley. Y con respecto a eso que comentas, doctor, si la empresa a la que pasarán los empleados ya tiene prima de riesgo y la prima es menor a la del outsourcing porque no ha tenido riesgos estando clasificada correctamente, ¿puede conservar esa prima? Sí, claro que la puede conservar siempre y cuando a los trabajadores que reciba sean de la misma actividad. Acuérdense que hay una regla en el IMSS que si mi actividad cambia, tengo que informárselo al IMSS. Si mi actividad es menor, pues qué padre, voy a poder bajar la prima, me voy a poder ir a la media de la prima, pero si mi actividad es más riesgosa, es la clase 4 o 5, pues ni modo, voy a tener que tomar en cuenta la nueva actividad. Si yo tenía una empresa donde tenía pocos trabajadores o 0 trabajadores y en clase 1 porque era administrativa y se me ocurre meter a los trabajadores de fabricación, pues seguramente voy a cambiar de clase y voy a tener que declarársela al IMSS y legalmente me tendría que ir a la media de la clase. Ahorita están dando la oportunidad de poder jalar la prima baja que tuviera la empresa de subcontratación. Ok, buenísimo. Creo que todavía siguen habiendo muchas dudas sobre el tema de servicios especializados, sobre todo. Voy rápidamente con una de Juanita Figueroa. Somos una empresa dedicada a TI. ¿Cómo podemos distinguir qué actividades serían especializadas cuando el contratante es del mismo sector? Bueno, lo que pasa es que aquí hay que hacer un análisis pormenorizado de varias cosas. Ya lo he dicho, tenemos que revisar el objeto social. ¿Qué dicen los estatutos de ambas? ¿No? Segundo, ¿cuál es la actividad real? ¿Qué hace cada una? Porque, bueno, vamos a suponer que yo tengo una empresa que hace una parte y otra. Eso sí es viable. Y pongo el ejemplo de una empresa, de tienda de autoservicio. Ustedes en muchísimas ocasiones llegan a una tienda de autoservicio cuyo objeto principal y actividad preponderante es la venta de mercancías al público. Entran, llenan su carro, no hablaron con nadie, salen y le pagan a la cajera. Esa es la actividad preponderante. Pero en el camino, en los pasillos, hay promotores de food, hay promotores de Bimbo, hay acomodadores, hay quien le dice, mire, güerita, venga, cómpreme el jamón a mí. Pues esa no es la actividad preponderante. Entonces, tenemos que hacer el análisis de la actividad real y la verdad es que, y se los hemos dicho a todos nuestros clientes, si me pides que te mande el contrato para que lo llenes, no te va a servir de nada. Desgraciadamente estamos ante una reforma de trajes a la medida. Tenemos que hacer el análisis a la medida. No se pueden correr el riesgo, uno, de que por hacerlo mal no sean deducibles el ISR o el IVA, o peor, que los vayan a acusar de defraudación fiscal. El que lo haga lo tiene que hacer muy bien, con la mano de la ley en frente, y hoy no hay recetas generales, no hay. Nosotros hemos tenido clientes con los que de noviembre estamos discutiendo día a día las actividades que hace la empresa para llegar a afinar qué sí se puede y qué no se puede. Vale, muchas gracias. Otra pregunta de Max. El tope del 20% sobre el sindicalizado más alto para el cálculo del PTU en empresas que no tienen sindicalizados, dice la ley que será del empleado de base más alto. Entonces, con respecto a eso,
¿Qué empleado debiera considerarse como empleado de base? ¿Cuál es la regla en ese sentido? ¿Cómo determino al empleado de base? Bueno, pues esencialmente vamos a tener que partir de la ley. La ley dice quiénes son los empleados de confianza. Los empleados de confianza están en el artículo 9 de la ley y dice que son aquellos que llevan a cabo actos de supervisión, vigilancia, dirección y en forma general. Hay que distinguir primero quién es el empleado de confianza. Voy a poner en una lista a todos los de confianza y todos los que no sean de confianza, todos los que no caigan en el artículo 9 son de base. Y a partir de ahí voy a tomar en cuenta qué salario, le sumo el 20% y entonces tengo el límite. Nada más que hay que tomar en cuenta una cosa, y eso es muy importante, son 2 límites. Ya que tengo mi límite, volteo y el trabajador o varios trabajadores superan ganan más con los 3 meses, les tengo que pagar los 3 meses de salario, es el límite nuevo. Primero calculo, y ahorita sería el sistema, primero calculo, de acuerdo a lo que nos hizo alguien en una pregunta anterior, días laborados y salarios percibidos. Tengo la base. Ya que tengo la base, calculo quién es el salario de base más alto y le calculo el 20%. Ya tengo otra cantidad. Pero si el salario del trabajador sus 3 meses es mayor, le voy a pagar los 3 meses. Son como 3 cálculos. Ok, maravilloso, Ricardo. Paso entonces con otra pregunta de Gabriel García. Entonces, el insourcing sí se puede ejecutar, es decir, personas que presten servicio a otras empresas del mismo grupo, ya sean financieros, recursos humanos, etcétera, o debemos de dividir empresas de acuerdo a su objeto social. A ver, sí se puede, nada más que hay que tomar 2 reglas, que sean servicios especializados. Ya vamos a suponer que yo tengo una empresa que fabrica galletas y panes y tengo 3 plantas, una hace pan, otra hace galletas, otra hace harina. Ahí voy a poder poner una empresa de servicios compartidos que tenga al abogado, al financiero, a los de ventas, porque le van a dar servicio a las 3. ¿Por qué? Porque el objeto social de las otras, el objeto principal es hacer galletas, panes o harina. Pero puedo poner una empresa donde ponga a todos los demás administrativos que le den servicio a los otros. Tengo que cuadrar el objeto social de esa empresa para que sea servicio especializado, así lo dice la ley. Segundo, tiene que ser del mismo grupo corporativo, que haya actividad, que haya accionistas mezclados. Y tercero, la voy a tener que registrar ante la STPS. Perfecto. Bueno, ya estamos sobre tiempo. Voy con una última pregunta, Ricardo. Muchísimas gracias a toda la audiencia. La grabación la vamos a estar compartiendo por correo para los que obviamente quieran repasar toda la información tan valiosa de Ricardo. Y me la mandas a mí también, para ver qué tarugadas dije. Claro. Luego Y me de igual reclaman. forma, aquí está toda la información de contacto de Ricardo, del despacho de abogados. Pueden consultarles directamente lo que necesiten a ellos también. Entonces voy a una última pregunta que sería, ¿cómo queda ahora el esquema con los empleados que están por honorarios? Y hay varias preguntas con respecto al tema de freelance también, de acuerdo a eso. Entonces vamos a cerrar con esta pregunta. A ver, repítemela porque tuve que ir a cargar ya se estaba acabando la batería. Claro, claro. ¿Cómo queda ahora el esquema con los empleados que están por honorarios? Y eso incluye también el tema de freelance. A ver, los de honorarios no son trabajadores. No, los freelance, acuérdense que la regla básica de la relación de trabajo es la subordinación.
Si la persona está subordinada a la empresa, tiene un horario, le dan órdenes, tiene que ir todos los días a ciertos lugares, pues hay subordinación. Si la persona está a mi disposición, como lo dice claramente nuestra Corte, hay un poder de mando de hecho y jurídico, es trabajador. Que muchas de las relaciones se disfrazan por honorarios profesionales, comisionistas, cooperativas, pues eso es ilegal, es ilegal. Si les cae el Seguro Social, si les cae la Secretaría del Trabajo, la Delegación del Trabajo, pues están en default. Si son verdaderos honorarios profesionales, no les aplica la Ley Federal del Trabajo, no aplica. Y entonces, pues no tiene por qué afectar. Pero pues ustedes tendrán que hacer un análisis de conciencia si esas personas están realmente subordinadas, si son verdaderamente trabajadores, pues yo les sugiero que de una vez se curen en salud y los pongan como lo son, como trabajadores. Claro que va a costar mucho más caro, pero pues no se corren el riesgo de caer en esta defraudación fiscal, ¿no? Que pues es muy grave, es muy peligrosa. Hay otras fracciones, no solo esta de la subcontratación, de los actos simulados. Y bueno, pues se corre el riesgo, sí es más barato, pero se corre el riesgo de que nos caiga el fisco, el seguro social, y pues nos cobren, y sobre todo que nos vayan a iniciar una acción penal, ¿no? Es así. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, Ricardo, por todo tu conocimiento sobre este tema. Gracias a toda la audiencia que asistió a este magno evento, en verdad. Vamos a seguir dando información y eventos sobre este tema, así que los invitamos que de nueva forma puedan unirse con nosotros en los siguientes eventos. Y por supuesto que vamos a traer de nuevo a Ricardo, que es uno de nuestros invitados a estrella siempre en webinars, por toda la información que tiene para dar. Muchas Bueno, gracias. pues gracias a todos. Acuérdense que los 90 días se van como agua, y cuando volteen la cara ya no les dio tiempo. Hay que ponernos a trabajar rapidito para que no nos agarren las prisas. Los notarios van a estar saturados, los registros públicos van a estar saturados, el IMSS se va a saturar, entonces mejor apúrenle. Es así. Y bueno, vuelvo a recordar, vamos a estar enviando nuevamente eh, toda la grabación de esta sesión por correo en la tarde del día a todos los registrados, incluyendo a Ricardo también. Gracias. Y bueno, y aquí también están los datos de contacto del despacho por si tienen alguna consultoría que hacerles directamente a ellos. Feliz día, muchas gracias. Gracias, buen día.